Cada que subimos información relacionada con la Guardia Militar de López, yo la nombro así, la Guardia Militar de López, porque él la creó y porque además es 100% militar. Es decir, seguimos teniendo los guachos en las calles, nada más los disfrazaron. Y fíjense, en relación a esto, Ernesto López Portillo escribió una columna, ya desde el título es bastante fuerte, está publicada en Animal Político el día de ayer, 14 de junio. El presidente y los militares vienen marchando. Y de verdad que el que quiere entender, que entienda, el que no, pues siga aplaudiendo. Al fin y al cabo, el que lo va a terminar padeciendo va a ser precisamente el que no quiere entender. El pasado viernes 11 de junio se informó que López estaría considerando proponer una reforma constitucional para que la Guardia Militar se integre a la Sedena. Asumo que López tiene esa intención, porque no hubo desmentido alguno, pero mucho más porque en estricto sentido no hay sorpresas. Cualquier persona atenta podría confirmar que incluso antes de iniciado este sexenio, el Ejecutivo Federal ha hecho todo lo que ha podido para que las Fuerzas Armadas tomen el control de la seguridad pública. Primero en el ámbito federal, pero cada vez más también en el local. En las mañaneras, los titulares de la Sedena y la Semar informan regularmente sobre el comportamiento, no solo de los delitos del fuero federal, sino también de varios de competencia local. Incluso López los felicita cuando se reportan reducciones en la incidencia de estos mismos, o sea, de estos últimos, de los delitos del fuero local, de los delitos comunes. Los felicita a ellos, Tengo testimonios de operadores federales, estatales y municipales que me confirman la influencia militar expansiva en la coordinación operativa. Por lo demás, venimos documentando, sistematizando y analizando la evidencia en torno al proceso creciente de funciones y recursos en esta ruta militar del gobierno federal. Desde la teoría política, y aquí pongan atención a lo que explica porque es muy, muy interesante. Desde la teoría política es generalmente aceptado que, luego de las elecciones intermedias, el presidente en turno mete toda la carne al asador. Pues aquí está, por fin abierta y sin retoque alguno, la ruta presidencial encaminada a colapsar el control civil de la seguridad pública en México. Con lo peligroso que es esto. El que entendió este párrafo se da cuenta que es muy peligroso. La seguridad pública va a dejar de ser responsabilidad de los civiles y va a terminar siendo controlada por los militares. Esto solamente ocurre en las dictaduras militares. A ver si se entiende, y hay que decirlo así. Voy a distinguir, dice la columna, tres ángulos de discusión al respecto. También es muy interesante esto, es cortito. El político, el jurídico y el de la política pública basada en evidencia. En términos jurídicos, en el primero, ya podemos afirmar, sin asomo de duda, que a López Obrador le tiene sin cuidado el cuerpo normativo nacional e internacional que, entre otras cosas, ordena la intervención excepcional y subordinada por parte de las instituciones militares en seguridad pública. O sea, en lo jurídico no le importa, él se lo brinca. También podemos afirmar que el presidente no ha puesto ni pondrá a discusión si la intervención militar con base en evidencia en efecto funciona para reducir las violencias y construir seguridad ciudadana. Y aquí hago un paréntesis muy rápido. Tenemos 14, casi 15 años con los guachos en las calles. ¿Ha disminuido la inseguridad, la violencia? O sea, tenemos datos. Con base a esta evidencia, ya podemos decir que no ha funcionado.
Continúo. Exactamente como los presidentes anteriores hicieron, ha decidido disociar la intervención respecto de cualquier método de comprobación, en particular la evaluación de impacto. No le importa. A ver, vamos a evaluar si ha tenido repercusiones considerables el tener a nuestros guachos en las calles. ¿Las ha tenido o no? Con datos. No le importa. Y dice la columna, no hay documento oficial alguno disponible sobre esto. ¿Por qué no lo han hecho? Así de fácil. El tema para el jefe de Estado no es jurídico ni técnico. Es estrictamente político. Es en el ángulo político donde López Obrador impulsa su vía militar. Creo que él ya hizo dos cálculos. Primero, no hay actor político e institucional con narrativa alguna que pueda defender de manera convincente la vía civil. Los gobiernos civiles cavaron su propia tumba en términos de credibilidad, haciendo lo necesario para abandonar el desfonde incontenible de las violencias, la delincuencia y la impunidad. Pues con base en esto, pues López Obrador no tiene un discurso de gente que se oponga a esto, porque pues ¿quién les cree a los otros, no? El segundo cálculo de López está en la oportunidad asociada a la legitimidad de las Fuerzas Armadas, misma que se traduce en una narrativa hegemónica, política y social, que hace imposible activar la verdadera rendición de cuentas y el control democrático de las instituciones castrenses, con lo peligroso que es esto. Nadie las controla. Nadie. Es más, ni López. Él les lame los zapatos, las botas. ¿No? ¿Y entonces qué fue lo que pasó con Cienfuegos? Le tronaron los dedos. Le dijeron, órale mi pendejo, me trae por favor a mi general. Y López agachó los cuernos y dijo, sí, cómo no, lo traigo. Un día antes había dicho que no. Le jalaron las orejas. ¿Quiénes? Los guachos. Si el camino jurídico no está libre, la reforma constitucional entraría en conflicto con disposiciones y sentencias del derecho internacional. Si el camino del conocimiento y la evidencia tampoco está pavimentado, el que sí lo está es el político. Por la vía política, el presidente y los militares vienen marchando. Y lo aplauden. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado. Nunca el ejército, en época de paz, en tiempos de paz, entre comillas, ha tenido tanto poder. Nunca, Y López se los está dando. ¿Saben? Este es uno de los ejemplos más claros de que López Obrador no es un individuo de izquierda. No. Los gobiernos que se apoyan en militares no lo son. Nunca lo han sido. Nunca lo serán. Y es una prueba muy clara de que López está subordinado a los guachos. Ahí se los dejo. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.